Esto es un jefe, gente. Holy shit. Holy wow. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy pero muy bien. Continuamos nuestra aventura en Fuerza de la Naturaleza 2. A ver chicos, he estado... Bueno, aquí es el primer mapa, Prados Verdes. Ya saben que exploramos todo. Este es el segundo mapa, el cañón, que encontramos la entrada a la mina. Por supuesto el primer piso, el segundo piso, que nos llevó hacia una segunda parte del mapa este del cañón. Exploré un poquito nomás, solamente para obtener un poco más de hierro. A ver, seguimos en nivel 10. Me hice nueva armadura, como están viendo aquí. Me hice una nueva arma, me hice una lanza para probar. Escudo de hierro, un saco más grande, así tenemos más espacio, obviamente. Aquí tengo algo de comida, me hice un pastel de carne que me da 45 de salud más 5 de energía. Y estas patatas me dan 30 de estamina. Bueno, ahí está el fantasma trabajando. ¿Qué más? Bueno, he subido el molino a tier 2. Esto que había acá, está haciendo madera. Bueno, subimos el horno a tier 2, alto horno. Así podíamos hacer más cositas, el hierro y demás. El tema de las carboneras las subí a tier 2 también. Trabaja muy rápido y gasta pocos recursos. Paso las voy dejando trabajando. Que esto es muy importante, el carbón, para luego hacer los lingotes. Voy a dejar todo esto aquí. Domestiqué un par de vacas más y un par de ovejas más. Gallinas y gansos, no, eso sigue igual. Después, bueno, tenemos la mesa de armero, creo que la subí de tier, no sé si lo llegué a mostrar, creo que sí. Mesa de alquimia, quemador de azufre. Esto es lo que habíamos necesitado para el tema de hacer la dinamita. Esto no lo mostré. Esto, el aserradero, es para hacer solamente tablones, pero va mucho más rápido y te da por 3. Está bastante bien. Esta, la trituradora, tampoco la mostré. Ahí en el cañón los enemigos te dropean ciertos ítems. A ver si tengo alguno por aquí. Creo que tengo uno aquí. Esto, por ejemplo, pico de cobre o escudos rotos y demás, lo utilizamos ahí en la trituradora. Podemos utilizar nuestras herramientas y armaduras viejas. También ahí nos devuelve ciertos recursos. Algunos recursos no van a saber dónde utilizarlos quizás. Tienen que venir a la mesa esta de sastre. En la mesa de sastre van a poder hacer tela de algodón, de yute, de cuero, con ciertos elementos que le van a dar. No sé todavía en qué utilizar esto. La escoria de cobre, quizá más adelante nos desbloquee eso. Después también me desbloquearon un pozo. Directamente aquí podemos hacer agua pura. No tenemos que estar esperando que se filtre en el agua, en los filtros de agua. Pero hace un stack de 20 nomás. Va bastante rápido, pero voy a conservar los filtros de agua para ir un poco más ligero en ese tema. Por cierto, estos están, así que vamos a ponerle más agua sucia. Ok, está aquí y aquí. Bueno, no hay mucho más por el momento. Bueno, y los cofres los subí a tier 2. Como ven, tengo mucho más espacio. El tema de la plantación sigue igual. Y no hay mucho más cambio por el momento. Sí he estado farmeando materiales, pero nada más. El tema de investigación, no tenemos nada nuevo para investigar. Yo creo que vamos a tener que pasar a una zona nueva donde nos dropen hojas de palmera o estos de bambú, para recién poder empezar a descubrir nuevas recetas. Esto está haciendo salitre. Sí, ok, se está haciendo a full. Y me hice el barril de vino para tener vinagre. Creo que lo había hecho en el video pasado, no lo recuerdo realmente. Bueno, objetivos de hoy. Me voy a ir a explorar la segunda parte esta del cañón, donde encontramos hierro. Creo que era este portal en Nova. Voy a explorar y vamos a ver si encontramos algo nuevo, algo interesante. Aquí encontramos los enemigos que vimos en la mina, en el nivel 2. La lanza hace bastante buen daño. Eso me interesa. Que haga daño y bastante rápido. Ahora me estoy alimentando con patatas asadas normales. Quitan los cabrones, pero bueno. Poco a poco. Así que voy explorando. Si encuentro algo nuevo lo mostraré.
Espero encontrar el siguiente fragmento, así me abre el portal al siguiente bioma. Que ya se me está haciendo un poquito pesado el cañón. ¡A la mierda! Que hay un... ¿Qué es un troll eso? Me voy a poner la mejor curación. Mierda, que me quede trabado. Vámonos. No, 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 señor. Pasó. A ver, a ver. Con el arco. Ah, es blandito. Es blandengue, es blandengue. No sé cuánto hará de daño, pero nos reventamos super easy. Carne cruda, fetales, tronco. Ok, es un... Sí, sí, es un troll gigante. Ok, y hay otros enemigos. Pensé que iban a ser los mismos, pero bueno, por lo menos varía algo, aunque sea. Mientras nos adentramos más en la segunda parte del cañón. Ok, acá hay otro. Y acá hay un ave, qué raro. ¿Ave chucho? Hasta ahora no había visto. Pero son distintos. ¿Están como más protegidos o yo? Sí, sí, son más duros. Son mucho más duros los cabrones. A ver, pues defensa y crítico. Ok. Y el grandote este, como no puede pasar, flechazo. Tenemos flechas normales, tenemos el arco de hierro, pero tenemos flechas normales. ¿Puede pasar? Parece que no. Pero me alcanzó ahí el cabrón. No, no puede pasar. Está frito. Es nuestro. Listo, a tu casa. Wow, 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 wow. No me jodan, chuchos. Bueno, gente, a ver. Vamos a poner el mapa. Empezamos aquí. Yo había explorado un poquito esta parte. Esto no había mucho. Hay muchos hierro por esta zona. Hay un huevo de enemigos, no tienen ni idea. Encontramos de esas piedras en la primera parte del cañón exactamente iguales, con un par de signos que no se pueden interactuar nada, solamente dice examinar, te muestran unas imágenes y nada más. Encontré dos, llegué hasta aquí y aquí encontré otra de esas piedras, pero con un enemigo en el centro. No sé si va a ser un jefe o qué, gente. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ya limpié toda la zona. Por las dudas. Volví a base a juntar. A buscar un poco más de comida porque ya se me había gastado toda en el camino. Traje un poco de queso y pan de carne. No sé qué es esto. Esto es un jefe, gente. Holy shit. Holy mo... Wow. What the fuck. Es un jefe. No, no. Pues saca un huevo. A ver. No, me va a matar antes. Me va a matar antes, gente. Me va a matar antes. Encima es rápido el cabrón. No, no. Wow. Estoy condenado. Encima estamos dentro de una burbuja, no podemos escapar. A ver. Cuando se pone a hacer eso, le podría dar un par de flechazos al cabrón. ¿Hace carga? No me jodas. Wow. No tiene nombre el jefe. Vaya fallo ese. Tendría que ponerle un nombre, ¿no? Wow. Voy a coger como rata mientras me voy curando. Porque me sacó muchísimo, no me di cuenta. Quiero que haga el ataque ese, que se queda ahí golpeando un montón de veces. Vamos. Es un jefe esto. O sea, sí hay jefe. Bueno, con el arco le saco un poco. Lo que pasa es que tengo flechas mierdosas de piedra. Tengo el arco. Ah, ese ataque. Wow. A ver. Uno más. Y vamos enfrentando. Le sacamos bastante. Lo que pasa es que él pega también, Pega lo suyo. ¡Wow! 59 hace ese. No. Caca, gente. Caca. Coge, loco, coge. Qué pena que no tenga nombre, jefe. Seguramente este me va a dar el segundo fragmento para ir al siguiente bioma. Lo tenemos que reventar. Voy a coger como rata. Coge. Uf.
Dale. No. Vaya fallo. No, 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 no. Wow. Me dio un rescatate. Ahí, ahí. Con el arco. ¡Vamos! Pero... me salió especialito el personaje. ¡No! Apreté mal. Esa carga hay que tener muchísimo cuidado. Saca 59. Saca un huevo. Los ataques normales, bueno, a ver, son ágiles. Y seguidos hace daño, pero... la carga esa te puede reventar, si no estás bien curado. Esa, justo esa. Dale, dale, dale. Haz el ataque furioso ese. Menos mal que traje comida. Wow, 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 wow. Estoy girando como rata, gente. A ver, vamos a enfrentarlo, vamos a enfrentarlo. Dale, dale, dale. Ahí, ahí. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. No, no, no. No me quiero arriesgar. Ahí, ese. Reventalo con el arco, campeón. Dale, dale. Oh. Logro desbloqueado. Lord of Metal. El señor del metal. Extrae la izquierda. Venga. Ok, ¿me tiró un collar? ¿Otro fantasma? ¡Oh! No me digas que voy a tener otro ayudante. Bien, loco. Amuleto de Sarfu. ¿Sarfu se llamará el jefe este? Perfecto. Más 4 de daño, más 3 de velocidad de ataque, más 5% de carrera. ¿Y me está siguiendo un orbe? Creo que debe ser el fragmento. ¿Esto qué es? A ver qué me dice el espíritu. Ok, gente, aquí el fantasma este nos dice que él era el hijo de un chamán y había hecho unos arreglos con las ratas estas humanoides que hemos visto, y entre comillas estaban en paz. Pero luego vinieron unos bandidos por el tema del hierro y el fragmento y justamente el jefe que matamos se apoderó de él y bueno, él fue sacrificado y quedó atrapado en ese fragmento y demás. Y aquí nos está diciendo qué son las señales estas, las piedras que tenían iconos. Es una señal para escribir, le enseñó a escribir a las ratas. He elegido palabras que fueran simples y fáciles de entender, como el fuego, bla 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 bla. Probablemente las hayas visto. Vale, y ahora que eres libre, ¿dónde vas a ir? No puedo ir a ninguna parte, estoy vinculado a este lugar. Escondidas entre las piedras hay objetos que son de gran importancia para mí. Ok, para liberar a este espíritu tenemos que hacer algo en las piedras. Estoy casi seguro que es como yo estaba pensando, que hay que colocar los elementos que pide la piedra. Si encuentro cualquier cosa te lo haré saber. Y nada más, yo pensé que iba a ser un nuevo ayudante, qué pena. Inventario, tenemos el... skill de fuerza de la naturaleza y que orbe mágico. Orbe mágico. Ahora que tenemos el orbe mágico, cuando subamos nivel, ya subimos al nivel 11, es una pena. Ahora tengo que llegar a 13k para el siguiente nivel. Maestría con el orbe. Permite usar magia. Ahora ya vamos a poder utilizar magia, gente. Ok. Bueno, a ver, vamos a llamar a nuestro confiable espíritu. Vamos a volver a base. Perfecto, colocamos el siguiente fragmento, gente. Ok, no es de nieve. Va a ser... ¿de qué? ¿Qué es este lugar? ¿A dónde nos lleva? Qué guap. ¿What? Parece como si estuviéramos en el agua, soy yo. Mira cómo me está bajando la estamina. ¿Qué onda? Ok, esto lo voy a talar súper rápido, que esto me lo pide. ¿Estamos como bajo el agua o soy yo? 31 de temperatura. Ah, no es agua, es calor. Es el vaho del calor. Bambú. Acá tenemos algo de bambú. Bueno, por suerte no me está bajando la vida, solamente me está bajando la estamina. Pero vaya putada, ¿no? Y un par de hojas de esta me pedía. Hojas de palma. Ok, vamos a recolectar un par. Y voy a volver a base. Porque creo que esto es lo que me pedía para desbloquear ciertas recetas en la mesa de investigación. Pero gente, mira cómo baja esto. 31. A ver si hay... No, con el hacha, hombre.
No sé si la voy a poder plantar en la huerta. No tengo más energía. Qué pena. Claro, y no voy a poder hacer el bioma este ni pelear ni nada porque no tengo nada de energía. Ok, vamos a volver a base. A ver, ya tenemos nuevo material. En teoría me tendría que haber desbloqueado ciertas cosas, pero no veo. A ver, vamos a la mesa de investigación. Estoy casi seguro que me pedía algo de esto. Tenemos hoja, 5 tintas. Creo que no tengo tantas. Tengo una nomás. Y no tengo nada de cenizas. Ok, voy a tener que agarrar un par de gafas que tengo por aquí. Que tenemos bastante. No, esto déjatelo. Voy a fabricar cenizas. Es más, voy a dejar el espíritu vaya trabajando. ¿Qué más me pide? Bueno, pluma de escritura, eso la tenemos. Procesado de bambú, exactamente lo mismo. Soplado de vidrio. Papiro, esto no lo podemos hacer. Arena... ¡Oh! En ese lugar podemos sacar arena tropical. Procesada de perlas. Creo que voy a volver. Voy a juntar un poco de arena. Ahí mismo donde estábamos había arena. Así podemos hacer sastrería nivel 2, que me imagino que me va a desbloquear la armadura para poder estar en ese bioma. El procesado de bambú no tengo ni idea para qué va a ser. Más información. Me desbloquea. Ah, me desbloquea el papiro. Cerbatana, dardos, azúcar. Ok. Otros materiales. Mesa de investigación nivel 3. Ok, cesta de bambú. Esto es más como para decorar, ¿no? Puerta y demás de bambú. Bueno, mientras él va haciendo la tinta, yo voy a volver, voy a buscar un poco de arena en ese lugar. Y cuando tenga los materiales vamos a investigar a ver qué nos desbloquea. Bueno chicos, a ver, ya tengo el tema de la tinta. Hice 10, tengo un par de los recursos estos de bambú y hojas de palma. Ok, vamos a aprender sastrería nivel 2, que me imagino que es donde vamos a desbloquear la armadura que vamos a necesitar para ese bioma, porque la temperatura es súper alta y nos baja la resistencia y no podemos talar, no podemos pelear, no podemos hacer nada. Y el procesado de bambú es que nos va a desbloquear la mesa nivel 3 y un par de cositas más que nos vamos a necesitar, pero no mucho más. Ok, vamos a desbloquear esto. Ya aquí en la mesa de sastrería ya nos saltó nuevo. Me imagino que va a ser la ropa esta que le estoy diciendo. Cada vez se alarga más el tema de farmear porque pide un huevo de cosas. Estaría bueno que lo pongan como en el 1, que pudiera ser cooperativo. Ok, vamos a ver la mesa de sastrería. No has desbloqueado hoja de palma. 35 hojas. Tamaño de inventario 16. Ok, esta es la mochila, Chaqueta. Protección contra el calor. 1. Regeneración de energía 0,1. Protección contra el calor 1. Botas. Es que me da 1 de protección. A ver, es verdad que nosotros tenemos esto de cuero y quizás eso también nos afecte. No lo voy a negar. Las sandalias que tengo estas... No, yo había visto unas que me daban... No me acuerdo si era camisa. Protección contra el calor 2. Esto no. Pantalones ligeros también. Ok, esto me da 2 contra el calor. Esto me da 1. Armadura. Lo que pasa es que esto me da más cosas. Energía, armadura y demás. Esto me da un poco más de salud, más energía. Guantes ligeros. Creo que me voy a hacer esta armadura anterior. Es de hierro, obviamente, pero me da más resistencia contra el calor que eso. Bueno, esto me da 1, el tema de los guantes. ¿Y esto? Lo que pasa esto es que me da mucha más armadura, energía, recuperación de energía. El tamaño este es 16, la mochila que tenemos ahora es 12. Lo que pasa es que pide un huevo de hoja de palmera. Tenemos que ir, talar lo más posible y volver, y así sucesivamente. Esta me pide 8. 8, 10 y no mucho más. ¿Y qué otra cosa me desbloquea aquí? En mesa de fabricación
Me ha desbloqueado el papiro, que justamente nos pide hoja de palma, caña o bambú. Y pegamento, que el pegamento en donde lo voy a hacer. Mesa de alquimia. Ok, me ha desbloqueado los dardos y la cerbatana. Y la mesa de alquimia me desbloqueó el pegamento, que me pide ceniza, papas, sal. Que la sal la hacemos con agua salada. Ok, me imagino que en ese lugar solamente podemos obtener agua salada. Y 2 de leche, o sea, el pegamento duele las pelotas. Y construcción, el tema de construcción, cesta de bambú, 21 de espacio y las vallas esas que vimos, no mucho más por el momento. Y a ver, en tema de mesa de investigación, esta. Nos quedaría cocina, que el papiro lo podemos hacer ahora. El azúcar por el momento no, me imagino que con las cañas estas, no con estas cañas, con la otra. Y soplado de vidrio, tenemos arena tropical. Ok, el soplado de vidrio ya lo podemos hacer. No sé realmente qué me va a desbloquear esto. ¿Qué me desbloquea? Recetas, pero esto... vidrio. En el alto horno. Mesa de investigación. Nivel 3. Ok, y acero da... ¿Qué dice? Damasceno. Ok, hay un huevo de cosas. Un huevo de cosas. Bueno, lo que sí, gente, hicimos... Ah, la cocina me desbloqueó algo más. Ah, y aquí podemos hacer el azúcar con la caña de bambú y agua pura. Ok, acá podemos hacer el azúcar normal. Buenísimo. Bueno, peleamos por fin contra el primer boss del... A ver, no fue chungo. Yo también iba con bastante buen nivel. ¿Dónde está mi nivel, loco? Acá. Nivel 11. Ya iba bien armado. Todo con esta armadura de hierro. Escudo, lanza, tenía un par de flechas. Tenía el amuleto. Tenía, a ver, dentro de todo la comida que teníamos, el pan, que es el que más usé, me cura 30 puntos de salud en 20 segundos. Dentro de todo me curaba bastante bien. Pero había que tener cuidado con la carga que te hacía. Pero nada, bueno chicos, a ver, yo me voy a poner fuera de cámara, farmear todos los materiales que necesitamos. A ver, tema de recetas nuevas, no hay mucho más, solamente me desbloqueó eso, el tema aquí de alquimia también. Velocidad de crecimiento, me imagino que debe ser elixir de crecimiento, velocidad de crecimiento 25, cantidad recolectada más 30%. Realmente no sé para qué sirve esto, si es crecimiento para la cosecha o qué. Medio raro se me hace porque ya tenemos el tema del abono. Pero dice fertilizante, así que sí, aunque es un poco extraño. Pero bueno, chicos, voy a aprovechar, sé que va a ser un vídeo cortito, pero voy a aprovechar, voy a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado, déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente vídeo. Saludos.